Pues gracias, Raúl Blanco, presidente de Renfe. Tengo muchas preguntas. Por cierto, animo a los que están aquí presentes a que nos pasen las cuartillas con sus preguntas, los que quieran. Pero empezamos, como siempre, con las empresas que nos acompañan, con Indra y con Orange, con Raúl y con Íñigo. Pues si queréis plantear lo que queráis. Muy bien. Si quieres. Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de las inversiones ferroviarias, del tren. Sé que se está trabajando mucho en Renfe en la intermodalidad, un poco del tren también con otros elementos de movilidad más orientados a la ciudad. Cuando llegues al tren, pues cuando termines el tren, poder continuar el viaje. ¿Ves a Renfe en un futuro medio plazo también entrando o saliendo fuera de las vías a prestar servicios más allá de lo que es el transporte ferroviario? Pues yo creo que con el transporte ferroviario tenemos mucho camino todavía por recorrer. Sí que quizás en modos de transporte ferroviario, es decir, Renfe está en plataformas diversas. Por ejemplo, en Andalucía está en el Tranvía, por lo tanto en modo tranviario, con más de 2 millones de pasajeros anuales, lo cual ahí en los ámbitos de avance de movilidad sostenible, como hablabais, puede haber diferentes modos sobre vías en los cuales Renfe pudiera estar y de hecho ya está. Fuera de las vías, yo creo que debemos aspirar a tener pues partenariados sólidos con empresas diversas, siempre respetando el ámbito de competencia a nivel nacional y europeo y por tanto ahí también hay mucho recorrido, pero al final el viajero lo que busca es: salgo de casa, el punto a punto, ¿no? Quiero llegar a tal sitio, ¿quién me da el servicio completo, ¿no? Eso tiene su complejidad tecnológica, estamos ahí, Renfe ha avanzado mucho en los últimos años, pero hay que también trabajar todos esos aspectos de competencia, son muy relevantes. Bien. Bueno, yo la verdad es que te iba a hacer una pregunta sobre la expansión internacional, pero ha sido bastante exhaustivo. No sé si se ha quedado algo en el tintero, ¿no? Especialmente también ha habido un viaje reciente a Brasil. No sé si por ahí puede haber también algún proyecto, que como sabes, además nosotros también tenemos mucha presencia en Latinoamérica. Si con la inversión en infraestructuras que va a haber en Brasil particularmente, ¿ves alguna posibilidad de participación allí? Pues estamos abiertos a ello. De momento el ámbito latino se queda en el norte, digamos, Sí. en esa colaboración que indicaba esa presencia en México, y no ha salido de momento ningún proyecto concreto en países de Latinoamérica. Ha habido, cada vez que hay un viaje internacional hacia Latinoamérica o presencia aquí de autoridades latinoamericanas, siempre sale el interés, participamos. Por ejemplo, el año pasado, cuando estuvo de viaje oficial el presidente de Colombia, estuvimos en conversaciones diversas, pero de momento no se ha concretado ningún proyecto, pero siempre atentos a ello, porque además, si ya estamos operando en mercados que son muy diferentes culturalmente, tener la ocasión de operar en mercados más cercanos culturalmente, pues estaría A veces estaría engaña bien. eso, ¿eh? Sí, no, a veces eso engaña, sí. Vosotros tenéis más experiencia en eso. Muy bien. Bueno, Íñigo y Raúl, cuando queráis luego intervenir, en cualquier momento. Vamos a empezar, si te parece, Raúl, hace año y pico, casi 2 años, estuvo aquí la anterior presidenta de Adif, y entonces al hacer la valoración sobre cuál era la evolución, ella desde su punto de vista, claro, del el gestor de la infraestructura, ¿no? Y ella estaba muy contenta. O sea, el resumen de su intervención es: estoy muy satisfecha, decía, de cómo está avanzando, ¿no? Me gustaría, antes de entrar en la posición de Renfe, ¿cuál es tu valoración? Ya desde fuera, no como presidente de Renfe, sino como analista de cómo, en qué punto está, hacia cómo va, desde un punto de vista del mercado, desde un punto de vista del cliente, del ciudadano que coge. Estoy hablando de transporte de viajeros, exclusivamente. ¿Cuál es tu opinión de la evolución de la liberalización del tren? ¿De la liberalización o de Adif? No, perdón, disculpa. No, ella, la presidenta de Ella Adif, hablaba de la liberalización. Ella del proceso estaba muy satisfecha, lo valoraba muy positivamente. Quería saber tu opinión de cómo va. Pues la valoración es positiva, es el entorno en el que vivimos. He hecho varias referencias de que la competencia cada vez
pues es más dura, más complicada. Creo que debe evolucionar no solo hacia ser una guerra de precios continua en algunos corredores, sino a ser también una competencia en valor que se aporta al viajero, etcétera. Pero esto, bueno, pues filosóficamente queda muy bien decirlo, pero luego la realidad es que nos estamos peleando por cada uno de los viajeros que haya en disputa. Y ahí el papel de Renfe tiene que ser el de ser cada vez más eficiente, intentar generar mucho más valor en un entorno muy, muy competitivo. Los dos competidores que hay van a ir, ahí ya tienen concedido expandirse en otros corredores hacia el norte de Madrid, etcétera, y esto lo vamos a ir viendo en los próximos meses y, por tanto, nuestra responsabilidad ahí es ser cada vez más competitivos. Está claro. Hay una cuestión, o sea, durante los primeros años de la entrada de los nuevos operadores, de los competidores, la competencia, desde mi punto de vista, ha sido vía precio, ¿verdad? Ha sido una guerra de tarifas, por así decirlo, no sé si es correcto decirlo así. Esto llegará un momento que dejará de existir porque difícilmente, entiendo yo, los operadores podrán aguantar esas tarifas, ¿no? Llegará un momento que tendrán que ofrecer unos servicios de valor añadido, como tú comentabas. ¿Dónde va a estar ahí esa pelea de diferenciación de cara al usuario, de cara al cliente que quiera ir a Barcelona, ir a Sevilla, desde Madrid, por ejemplo, o cualquier otra ruta, para decir, cojo Renfe o cojo cualquiera de las empresas de la competencia? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay también un elemento diferenciador del sector ferroviario, de la operación ferroviaria respecto a otros. La competencia, pues son dos operadores públicos, o sea, de otros países y que están presentes en España, y por tanto eso hace que todavía sea una competencia más dura. Quiero decir, y esto, empresas privadas que nos acompañan aquí de otros sectores, pues la competencia que tienen privada, etcétera, es dura, pero si estuvieran en esa guerra de precios durante mucho, mucho tiempo y unos datos negativos durante mucho, mucho tiempo, pues seguramente no duraría tanto en el tiempo esto. Entonces, ese elemento está ahí y es la singularidad de la competencia que tenemos. El papel de Renfe. Renfe tiene dos productos muy claros, que es el AVE y el AVLO. El AVLO con una movilidad de low cost atractiva, y que además, cuando contemos con nuevos trenes en el ámbito de alta velocidad, todavía vamos a disponer de más capacidad en ese sentido, y comparada en todas las estaciones, y por tanto conectar tanto destinos grandes, destinos pequeños, esas 70 ciudades en España, con la alta velocidad. Y el AVE como producto de media alta gama para competir en ese segmento también. O sea, entonces esos dos productos están muy claros, diferenciados, tendremos que seguir evolucionando en todos los aspectos, no solo en el precio, como decías, sino en qué se le ofrece al usuario. Hay competencias incluso gastronómicas ahora mismo, con lo cual en ese sentido debemos seguir trabajando. Te pregunta un periodista de Expansión sobre la erosión de los márgenes por el tema del precio, ¿no? Para tener competencia. ¿De qué manera está impactando? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Pues ahí tenemos récord de viajeros, como hemos dicho, y los resultados pues no han acompañado a nivel de récord, sino que estamos en EBITDA en torno a 300 millones, cerraremos con pérdidas, estamos todavía cerrando números. Eso significa que los márgenes se ven muy afectados. Es decir, cifras como las actuales hace 3 años o 4, cuando no había este nivel de competencia, pues darían unos márgenes muy, muy amplios. Y ahora eso se ha reducido de manera constante. Por tanto, ahí, nuevamente, aplicando, aparte de ser más atractivo, o sea, de tener ahí una lucha continua con la competencia, ser mucho más eficientes internamente. Bien, Raúl, tenemos un montón de preguntas. Mira, hay una que te quería lanzar porque hay dos periodistas que te la plantean, ¿no? El tema de los traspasos de competencias en Euskadi y las rodalías de Cataluña. Es un pacto de legislatura, el otro día se anunció las de Euskadi, está lanzado la empresa mixta, te preguntan de La Vanguardia, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ves todo este traspaso? ¿Hay una transferencia de personal, una transferencia de activos?
una gestión, bueno, pues que va a llevar un tiempo. Yo creo que no has hecho referencia. Te preguntan por esto, ¿cuál es tu visión sobre esto? Pues ahí hay un acuerdo político en el marco de la investidura del presidente del Gobierno y, por tanto, un acuerdo político a respetar entre las formaciones que dieron apoyo. Dos modelos de acuerdo, digamos, el del País Vasco y el de Cataluña. El modelo del País Vasco, que tuvimos noticias hace pocos días ya de que había el acuerdo técnico encima de la mesa, pendiente de todo el proceso administrativo, firma, etcétera. Ese acuerdo de traspaso se centra en algo muy sencillo y es un cambio de titular. Cambia de titular el Ministerio de Transportes por la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y eso significa, y debajo queda una operadora que sigue operando los servicios, su personal sigue en las mismas condiciones laborales y hay un acuerdo de traspaso en cuanto a cómo se realiza ese servicio, niveles de calidad del servicio, medios con los que se realiza ese servicio y, por tanto, vamos a decir, la negociación ha sido dura y compleja, pero podríamos decir un modelo sencillo de explicar. En el caso, y esto estará ya en los próximos meses, y ahí el acuerdo técnico, seguirá el proceso de seguir de aprobaciones administrativas y firma, pero esto ya estará en marcha en los próximos meses. En el ámbito de Cataluña es un poco más complejo el acuerdo porque en el acuerdo político se habla de una sociedad mixta, hay que definir quién participa en esa sociedad mixta por parte del Estado, por parte de la Generalitat y después cómo se estructura el servicio. Ahí la voluntad de Renfe sigue siendo la misma. Renfe tiene voluntad de liderazgo en la operación ferroviaria en el entorno, sea el entorno que sea. Quiero decir, puede haber un elemento pues, administrativo, político de cambio de titular, pero Renfe tiene voluntad de seguir siendo operadora, de seguir siendo líder ferroviario y también de que sus equipos sigan trabajando en el ámbito de Renfe. Y en eso estamos trabajando. Sin duda será más complejo. Se ha constituido ya la comisión política para iniciar esas conversaciones de traspaso. A partir de ahí habrá comisiones de seguimiento, grupos de trabajo para cada uno de los ámbitos, incluido el laboral, como decía, y esto pues en los próximos meses iremos teniendo noticias. La voluntad de Renfe es seguir siendo líder ferroviario y aprovechar, y conectando con lo que decía antes, que en 2033 se van a licitar los servicios públicos, la OSP, la Obligación de Servicio Público Ferroviario, con lo cual esos traspasos también tenemos que utilizarlos internamente para estructurarnos de una manera ágil, para incrementar la calidad de los servicios, porque cuando llegue ese momento y las autoridades a nivel autonómico liciten esos servicios dentro de sus territorios, Renfe esté en la mejor posición posible y manteniendo, como digo, esa voluntad de liderazgo. Igual que ya hacemos fuera, donde estamos compitiendo en licitaciones de servicio público en Francia, hablaba de Eslovaquia a través del EUXpress y, por tanto, ese debe ser la estrategia empresarial de Renfe. Bien, me vas a permitir cambiar de tema porque hay hasta 5 preguntas que te plantean sobre el tema de la OPA, de la empresa Magyar, de la empresa húngara, sobre Talgo. Bueno, pues, por ejemplo, un periodista de televisión dice, Talgo es una empresa, que tú lo has dicho antes, es un partenariado, es un proveedor estratégico, ¿no? ¿Tú crees que esto puede afectar al tema de los pedidos pendientes de trenes que hay en este momento? ¿Debería intervenir el Gobierno de alguna manera para asegurar la, no sé si me lo permites, españolidad, ¿no? de la compañía? ¿Cuál es tu opinión como presidente de Renfe sobre este proveedor tan importante vuestro? Esta me la esperaba un poco. Claro. 5 veces está la pregunta, ¿no? O sea que... Y más viendo el momento que vivimos. Sobre la OPA voy a ser muy neutro, no tengo que pronunciarme al respecto. Son las autoridades, los reguladores, el Gobierno quien se tiene que pronunciar y, por tanto, ahí Renfe no tiene nada que decir en este momento. Tenemos datos para poder opinar al respecto y lo que marquen las autoridades
es lo que habrá. Y va por otros caminos, digamos, de diálogo. En el ámbito de Talgo, y me avanzo seguramente a alguna pregunta más que haya y introducías, con Talgo lo hemos visto, somos socios continuos en fabricación de trenes, en mantenimiento, a nivel internacional, estamos juntos en Arabia. Por tanto, oye, las relaciones de las empresas, y llevamos, Talgo tiene 82 años y Renfe 83, yo lo digo de memoria, con lo cual hay una vinculación histórica muy grande, pues quizás estamos en un momento difícil de esa relación, pero que sin duda trabajaremos para que se solucione. Renfe necesita trenes y Renfe lo que necesita es, tenemos los mismos trenes, hablábamos de la complejidad de la competencia, del entorno que vivimos, y tenemos los mismos trenes que teníamos hace 10 años en el ámbito de alta velocidad. Necesitamos trenes como agua de mayo, necesitamos ya poder tener más músculo para competir. Y ahí, pues, esas son las discusiones que estamos teniendo y que espero que se vayan solucionando, porque el objetivo de Renfe es contar con esos trenes operando comercialmente lo antes posible. Y esto, pues bueno, a veces las relaciones entre cliente y proveedor pues no son complicadas. Pero el objetivo que nos mueve es contar con esos 30 trenes 106 operando ya en nuestras vías. Y en otros proyectos, como decía, pues somos socios dentro de una complejidad tan grande, lo hablamos con Raúl de Indra, del consorcio en Arabia, de cómo lo evolucionamos, de la relación con el cliente, y que es tremendamente importante por lo que supone no solo para nuestras empresas, sino para España, a nivel de país, que esos proyectos funcionen bien. Bueno, volvemos a cambiar de tema. Hay una cuestión que está en la mesa, que es esa regulación que creo que se ha iniciado en Francia, donde se quieren regular los vuelos de rutas donde hay una alternativa sostenible, como es el caso del tren, ¿no? Eso está en la mesa, o sea, está en la mesa política, va a empezar la discusión. Creo que la vicepresidenta del Gobierno lo anunciaba hace tiempo. Evidentemente, si esto se lleva a cabo, pues todos los vuelos, todas las rutas que hay donde haya alta velocidad con energías renovables, sostenibles, pues van a salir beneficiadas. Esto supone un impacto, evidentemente, en la operación y en la cuenta de resultados y en todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve el presidente de Renfe? Evidentemente, porque si hay alguien que sale ganando, y perdóname, es evidentemente de la compañía que presides, ¿no? Bien, igual sorprendo con la respuesta que dé, pero creo que en España eso sucede de manera natural. Es decir, somos un país que recibe, aparte de la movilidad interna, recibe el año pasado 84 millones de turistas y, por tanto, tenemos un sistema de movilidad complejo y de los más eficientes de Europa y del mundo para ser capaces de gestionar 84 millones de visitantes en nuestro país. Y eso se hace con intermodalidad, teniendo vuelos, aeropuertos internacionales, movilidad interna en avión, movilidad interna en tren, etcétera. Y esto se va regulando. Los 4.000 kilómetros de vía de alta velocidad ya vemos las cifras de viajeros en ferrocarril. Si añadimos a los 30 millones de Renfe en alta velocidad los de la competencia, eso va creciendo. O sea, estamos hablando, en el ámbito de alta velocidad, en el ámbito de servicios comerciales, de una competencia muy dura, pero la suerte que tenemos los 3 operadores que estamos es que el pastel va creciendo, con lo cual eso supone que el ferrocarril atrae. El ferrocarril, en el momento en que entra en marcha, y no hace falta una regulación, una prohibición, etcétera, pues en Madrid-Barcelona, en Madrid-Zaragoza, en Madrid-Valencia, en Madrid-Sevilla, la gente opta por el ferrocarril en un porcentaje altísimo en comparación con el avión. Entonces, todo eso irá sucediendo también en otros corredores, por ejemplo, con Asturias, con Galicia, cuando culminen las obras, cuando los tiempos definitivos sean más bajos, pues eso se irá haciendo de manera natural. Con lo cual ahí la convivencia, la multimodalidad, yo creo que en España
evoluciona de manera amable, sola, que luego se tomarán las regulaciones y evidentemente defenderemos al ferrocarril. Está claro. Y el ferrocarril como sostenible, pues está bien que sea beneficiado, por ejemplo, también no solo en pasajeros, sino en mercancías, que creo que es muy importante también. Pero eso está sucediendo de manera natural en España, a diferencia de otros países. Muy bien. Te preguntan del diario El Puerto una pregunta que tiene que ver, lógicamente, con un operador de mercancías como es MSC. Hay un acuerdo para el desarrollo comercial entre Renfe y MSC, que es líder mundial, ¿no?, de transporte de mercancías. Hacen dos preguntas, ¿no?, la periodista. ¿Cuándo se aprueba en el Consejo de Ministros? Y si va a ser un acuerdo 50-50, mitad-mitad, o como ha dicho el ministro, 51-49. Pues no tengo la respuesta todavía. se está negociando el acuerdo y eso hubo un proceso de diálogo competitivo con varios operadores logísticos a nivel global. Eso en el mes de julio del año pasado se tradujo en una convocatoria que acabó siendo seleccionada MSC y desde entonces estamos en negociación. Está todavía abierto, ¿no? Claro. Está todavía abierto. Es muy importante para Renfe poder ganar esa capacidad de multimodalidad, de más tráfico internacional, mayor relación con los puertos, para poder mantener liderazgo en el mercado y ser más competitivos. Vale. Le preguntan aquí sobre el papel de Renfe en el Tren Maya, si va a proveer vagones y luego ¿cuál es tu opinión de que el tren lo opere el Ejército Mexicano? Esta pregunta no sé muy bien. Cuando llegué a Renfe, lo primero empecé a hablar de vagones y me decían, no, sobre todo los ferroviarios es muy importante que los vagones son mercancías y los coches son pasajeros. Sí. Vagones no vamos a proveer porque son mercancías, coches tampoco porque ya tienen a un proveedor y por tanto no vamos a ir a participar en lo que es el material móvil y estamos asesorando en la operación. Es el gobierno mexicano, concretamente lo han dicho esto, y de momento Renfe ahí está con todos los niveles de compliance, de atención, trabajando en ese proyecto y es un proyecto muy interesante, del cual conforme vaya avanzando pues iremos dando. Te hacen una pregunta aquí, hay un mantra, hay una cosa que se suele decir que cuando pasas del monopolio a la competencia te hace mejor. ¿Cuáles son los dos puntos en los que Renfe ha mejorado desde que tiene competencia? Pues yo creo que está mejorando, diríamos. Yo creo que tiene que mejorar en eficiencia, es decir, en costes. Seguimos teniendo en muchos elementos una mentalidad oye, somos líderes de mercado, estamos aquí y no nos va a pasar nunca nada, y eso ya no es así, y eso pasa en costes, y tiene también que adaptar sus servicios a la realidad que hay, adaptar horarios, adaptar calidad del servicio, adaptar sus compromisos con el viajero, adaptar al entorno también, porque estamos en un entorno, y esto no lo he comentado antes, estamos en un momento muy positivo de inversión en infraestructura ferroviaria, pero que también supone un reto de gestión continua para los operadores, y por tanto ahí es un reto continuo de gestión para Renfe, con lo cual todavía estamos mejorando y podemos decir que progresamos adecuadamente, pero nos queda mucho camino. Has hablado también en tu presentación sobre el tema del talento, de cómo estáis renovando plantilla. ¿Cuál es, como presidente, ¿no?, lo que te has encontrado en el sentido de que, claro, pasamos de una empresa de monopolio a una empresa en competencia? Una empresa pública, va a seguir siendo pública, pero con unas inercias culturales, pues de empresa pública, lógicamente, pues que acostumbrada a una forma de trabajar y ahora en competencia en mercado, ¿no? El cambio cultural necesario para este tipo de situaciones de cambio, ¿cómo se está produciendo? ¿Hay resistencias al cambio? ¿Hay evolución? ¿Está siendo bien acogido? ¿Se está haciendo formación? ¿Cómo se está gestionando esto internamente en la compañía? A ver, yo creo que hay dos elementos. Uno, que a veces se plantea en negativo o tiende a plantearse en negativo. Hablabas empresa pública, monopolio, etcétera, como vaya carga, vaya losa que tenemos encima, etcétera. Sí. Pero que realmente cuando uno entra dentro de la compañía, lleva un año,
es un elemento que se vive dentro de otra manera. Es decir, la cultura de arraigo, el amor por la empresa, yo no lo he visto en ningún sitio. Llevo desde el año 99 trabajando en ámbitos diversos, no lo he visto en ningún sitio como en Renfe. Por tanto, ese amor a Renfe que tienen todas las personas de Renfe, desde un operador comercial hasta una directora general, es algo común en la empresa y muy positivo, y que ayuda mucho en cualquier transformación que tengamos que hacer. Y que lo demuestra el personal cada vez que tenemos situaciones difíciles. Hablaba de una muy, muy extrema, como era la de hace 20 años, pero lo vemos cuando hay algún tipo de incidencia, de situación, donde los equipos, da igual el día del año que sea un 15 de agosto, y esto literal el año pasado, si hay una incidencia, se movilizan de una manera ejemplar. Y eso es continuo en la empresa. ¿Dónde tenemos que avanzar? Quizás en la parte esa negativa que decías, es en que seamos conscientes de que o generamos EBITDA y generamos más ingresos y somos más eficientes, o vamos a tener a la larga problemas. Ahora mismo estamos en el momento clave. Vemos a una Renfe dinámica, con capacidad, donde los números pueden mejorar todavía mucho y donde tenemos que ser más atractivos que la competencia. Pero para eso cada una de las personas de Renfe tienen que ser capaces de ver que tenemos que generar más beneficios en la compañía para poder mantener esas 18.000 personas, familias en torno a Renfe, y ese cambio cultural es en el que estamos. Y ahora es un buen momento para hacerlo, no requiere ajustes traumáticos, sino lo que requiere es un trabajo duro, firme dentro de todos los equipos. Y en el ámbito de formación también indicar pues que Renfe, con su escuela de formación, es una de los líderes a nivel pues de casos concretos del sector ferroviario, pero que imparte internamente más de 1,5 millones de horas cada año, sumando lo virtual, lo presencial, lo técnico, el ámbito de gestión, etcétera, con lo cual ahí la formación también es un elemento importante. Muy bien, está quedado muy claro. Quería preguntar una pregunta, hay dos preguntas, pero te las resumo, ¿no? Pues tú lo has comentado también en tu charla, ¿no? Hay dos operadores que son dos empresas privadas de capital público trabajando aquí en España, pero te lo comentan, ¿no? No hay una reciprocidad. O sea, tú has hablado de las cuestiones que supone operar en Francia. ¿Cuándo vamos a ver operar a Renfe, un Madrid-Lyon de la misma forma natural que vemos a la competencia operar Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona? En Lyon ya estamos, en Lyon y Marsella, es el París, es la clave. París-Lyon, quiero decir. Ahí, el París-Lyon. Bueno, ahí estamos trabajando junto con Talgo, tiene como lugar el tren en Francia, el 106. Estamos trabajando con las autoridades francesas en todos los permisos para llegar a París, y ahí la reciprocidad siempre la aplicamos, que queremos que haya la misma agilidad que hay en España, que creo, pues mira, refiriendo a las palabras que tú decías de la expresidenta de Adif el año pasado y lo contenta estaba con la liberalización y cómo había funcionado, pues a mí me gustaría ir a Francia un día y decir esto también. Oiga, qué contento estoy con la liberalización en Francia, en Italia, en Alemania, etcétera. Sí. Y entonces lo de Francia llegará, está costando, pero hay el diálogo con las autoridades francesas. Agradezco el apoyo del Ministerio, por supuesto, hasta aquí el secretario de Estado, la secretaria general, y es un hecho que tiene que llegar, porque para Renfe es vital. No solo es tener presencia en otro mercado, sino que también es, oiga, si el operador francés está aquí, nosotros tenemos que estar allí, con lo cual es un tema también de defensa en este caso y de trabajo continuo, y que es bueno para Europa. O sea, ahí hay el elemento de reciprocidad entre países, pero que si encima tuviéramos un paraguas de single market, de mercado único, de mercado interior fuerte a nivel ferroviario,
sería todavía mejor. Evidentemente hay unas regulaciones de seguridad singulares a nivel de cada país en Europa, pero hay unos elementos de pruebas de homologación, calendarios, etcétera, que deberían ser homogéneos a nivel europeo. Y eso sería bueno, sobre todo finalmente para el ciudadano europeo. Para el ciudadano de a pie, que efectivamente. Hay una última cuestión, por si luego Íñigo o Raúl queréis plantear alguna cosa sobre el tema de la factura energética. La última vez que estuvo aquí el anterior presidente de Renfe, Isaías Taubas, hablaba de cómo se había incrementado, del tema de que Renfe podría generar su propia energía. Tú también has hablado perfectamente, además, de que el 100% de la energía es renovable, en vuestro caso, cero carbón. ¿Cómo ves en este momento este punto que está afectando también a la cuenta de resultados de la compañía? A ver, ha mejorado respecto a cuando estuvo Isaías aquí, supongo que no sé cuándo fue, pero seguramente coincidiría con Ucrania, sí, por ahí más o menos. Sí. Entonces, hace 2 años, donde la factura energética subió pues más de un 50% para Renfe. Yo creo que es la estructura del mercado energético en el sector ferroviario. Nosotros la energía, a los operadores nos la provee Adif, si está regulado, a precio de pool, a precio de mercado cada día. Es energía renovable, certificada, como hemos dicho. Y entonces ahí lo que estamos viendo es cómo avanzar, igual que se avanza en otros sectores, con la ventaja de que el sector ferroviario, Renfe es el principal consumidor de energía eléctrica de España, es estable. Cuando yo hablaba de la industria electrointensiva y todos estos temas, pues la industria tiene sus ciclos, sus clientes, donde puede haber ciclos de altos, bajos, etcétera. El ferroviario es mucho más estable, podemos saber el consumo energético aproximado de 24, 25, 26 y no nos equivocaremos mucho. Y el tema está en que podamos proveernos en mercado. Eso de momento, el entorno normativo a nivel de energía en España, y esto va en favor de todos los operadores, no solo de Renfe, no está en ese punto. Entonces, ¿en qué estamos? En intentar encontrar elementos de gestión, como pueden ser pues, coberturas financieras, igual que se hace pues, con otros aspectos como tipos de cambio, otros elementos que nos permitan estabilizar el precio de la energía, ahora que los precios están más estables, etcétera, pero hacerlo con visión de futuro. Y 2, y ahí sí que Adif el año pasado aprobó la posibilidad de empezar, de que los operadores puedan tener operaciones de autoconsumo. Y estamos, pues anunciamos ya una planta piloto donde vamos a invertir junto con algún socio tecnológico para ver cómo esto funciona, tener una planta piloto al lado de una subestación de alta velocidad y proveer esa energía a los trenes. Si el modelo va funcionando, la idea sería replicarlo, porque está por toda España, es estable el consumo a nivel, por ejemplo, de alta velocidad y, por tanto, la idea es seguir evolucionando y trabajar nuevamente, actuar ahí en ámbitos donde hay empresas españolas que tienen gran experiencia, desde energéticas, ingenierías, y donde podemos nuevamente construir partenariados tecnológicos muy interesantes. Sería un proyecto muy interesante, desde luego. Sí. Agradecer de nuevo a Raúl Blanco, presidente de Renfe, a Raúl Ripio, director de movilidad de Indra, a Íñigo Polo, director de administraciones públicas de Orange, a los tres, a todos por venir, a las autoridades que nos acompañan. Y nada, esperamos que todos estos proyectos pues sigan su marcha con tanto éxito, esa expansión internacional, esos planes de digitalización, etcétera, y sobre todo la inversión, que no decaiga, ¿no? O sea que ya un aplauso para terminar.